Bienvenidos a Diverse Spanish Podcast, el podcast para adquirir español con input comprensible y énfasis en diversidad. Somos profes de español del sur de Latinoamérica y en cada episodio te ayudamos a mejorar tu español con historias interesantes. Hola Pablo. Hola Agus. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Estoy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ah, sí, ok. ¿Es un tema controversial, quizás? Sí, vamos a hablar de la mujer más controversial de la historia de Latinoamérica. Ah, wow, ok. La mujer más controversial. Sí, una mujer que era mexicana. Ah, ok. Quizás estás hablando de Malinche. Exactamente, sí. Estoy pensando en Malinche Claro. y para todas las personas que no sepan quién fue Malinche, fue una mujer que vivió en la época de la conquista. Ah, ok. Entonces vivió en los 1500, ¿no? Claro, sí, Malinche se encontró con un conquistador. Se encontró con Hernán Cortés, ¿no? Sí, se encontraron en 1519. Claro, 1519 fue el año en el que Cortés, un conquistador español, llegó a México, ¿no? Claro, y Malinche fue importante para Cortés porque fue su traductora. Claro, claro. Malinche fue traductora de Cortés porque era una mujer nahua, de la comunidad nahua, entonces hablaba la lengua náhuatl. Y también hablaba maya, ¿no? Sí, hablaba la lengua maya y hablaba la lengua náhuatl y no hablaba español al principio, pero era traductora. Había un conquistador que hablaba español y hablaba maya y Malinche podía hablar maya y podía hablar náhuatl. Sí, y este trabajo de Malinche como traductora es la razón por la cual es una figura controversial. Sí, no sabemos cómo Cortés puede conquistar México, pero creemos que Malinche es posiblemente la razón número uno. Creemos que Malinche ayudó a Cortés a conquistar México. Entonces, hablar más de un idioma puede ayudarte a conquistar todo un territorio. Sí, y por eso Malinche es tan criticada y tan controversial. Cuando Cortés llegó a México, la ciudad de México, Tenochtitlan, era una de las ciudades más grandes del planeta. ¿De verdad? Sí, Wow. era una ciudad de 200.000 habitantes, 200.000 personas. Una ciudad más grande que algunas ciudades de Europa. Y muchos soldados y españoles que trabajaban con Cortés dijeron que sin la ayuda de Malinche, esa ciudad no se hubiese conquistado, ¿no? Sí, Cortés tenía solamente 400 hombres, 400 conquistadores, y la ciudad de México, Tenochtitlan, tenía 200.000 habitantes
Entonces es posible preguntar cómo Cortés conquista Tenochtitlan y probablemente la razón es Malinche. Malinche puede hablar español, puede negociar, fue como una embajadora o ambassador. Tenía mucho poder y, de hecho, en las ilustraciones de esa época aparece Cortés y Malinche o Marina. ¿Marina? Sí, Marina es otro de los nombres de Malinche. Ah, ok. Tenía un nombre indígena y un nombre en español. Claro, Marina es un nombre que suena más español y probablemente es más fácil de pronunciar para los conquistadores. Ok. ¿Y qué pasa en las ilustraciones de la conquista? A veces vemos a Cortés y Malinche juntos, pero a veces está solo Malinche y aparentemente está en una posición de mucho poder y decisión. Vi una ilustración de una matanza o una masacre de México. Cortés mata a unas 8.000 personas y en las ilustraciones vi a Marina o Malinche y estaba señalando o pointing, estaba señalando a las personas que tenían que matar. Entonces, en las ilustraciones que tenemos de la conquista, es posible ver a Marina dando órdenes. Claro, por eso es una figura controversial. Durante mucho tiempo y especialmente en los años 40, en 1940, Malinche era una mujer que era una traidora para México. Sí, mucha gente en México ahora piensa que Malinche fue una traidora o traitor, porque era una mujer indígena que colaboró con los conquistadores. Pero en los años 60, una autora mexicana, Rosario Castellanos, escribió un poema sobre Malinche mostrando otra perspectiva de esta historia. Claro, en los años 60 hay ideas feministas y muchas personas feministas piensan a Malinche como una persona que fue una víctima también. Claro, porque Malinche fue vendida a los españoles. No sé si mencionamos ese dato. Es verdad, Malinche era una mujer nahua de la comunidad nahua y sus padres, por un conflicto en la familia, venden a Marina a otra comunidad. Malinche básicamente era una esclava, una slave. Claro, y después en la otra comunidad, Malinche es regalada, es decir, que Malinche es un regalo para Cortés. Entonces tenemos muchas perspectivas para pensar a esta mujer. Sí, es verdad que la gente puede pensar que fue una traidora, pero también es posible pensar que fue una víctima, una mujer esclava. Y después de este trabajo de traductora para Cortés, la vida de Malinche continuó.
Continuó primero con Cortés, ¿no? ¿Ella estuvo casada con Cortés? No, no estuvo casada con Cortés, pero tuvieron un hijo, Martín. Martín fue el primer hijo, probablemente, de una persona de España con una persona indígena. Es decir, que Martín Cortés probablemente fue el primer mestizo. Claro, ella tuvo un hijo con Cortés y luego tuvo otro hijo con su esposo. Sí, tuvo una hija con un esposo español. Y después no sabemos mucho qué pasó con Marina. No hay registros de cómo continuó su historia. No sabemos porque en 1521 Cortés conquista la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, Marina ya no es importante. Pero Malinche es un personaje que actualmente es muy interesante y hay mucho material como Claro. películas o libros para continuar aprendiendo sobre ella. Sí, les recomiendo especialmente la serie de Malinche. Es una serie que se hizo en México, por supuesto, y es una serie excelente para entender la vida de Malinche. Lo que sabemos de la vida de Malinche, que no es mucho. ¿Vos viste la serie? Sí, y hay otra serie que puedo recomendar que es la serie Hernán. La serie Hernán es una serie sobre la conquista de México y en esta serie es posible también ver a Malinche o a Marina. Bueno, voy a tener que verla entonces. Sí, y también hay mucha literatura. Hay libros, es posible leer los libros en español, pero también en inglés. Genial, entonces vamos a dejar en la descripción las referencias a esas películas, series y libros para que puedan seguir aprendiendo sobre Malinche. Esperamos que la figura o la historia de Malinche sea súper interesante para ustedes como es para nosotros. Esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el episodio. Síganos en Instagram para ver contenido exclusivo y seguir aprendiendo. Gracias por escuchar Diverse Spanish Podcast. Hasta la próxima.